Me enteré que mi novio me fue infiel con una millonaria de 80 años, así que fui a su casa a confrontarlo, pero encontré un Lamborghini justo afuera. Así que agarré pintura en aerosol y escribí, infiel, por todo el carro. Pero justo llegó otro chico y me dijo que él era el dueño de su carro. Ni modo, él también es hombre, así que de seguro también es un infiel. Llevaba 2 años construyendo lo que yo consideraba un monumento a la estabilidad junto a Joaquín, mi pareja, aunque siempre tuve que lidiar con esa sensación de que yo ponía el 90% del esfuerzo y él apenas el 10% restante. Yo soy una mujer que se entrega, que analiza cada detalle y que espera un nivel de devoción recíproco, pero Joaquín siempre parecía estar en un plano de relajación que a mí me resultaba casi sospechoso. Durante meses toleré sus silencios y sus horarios vagos, convenciéndome de que era su personalidad, pero en el fondo sabía que mi compromiso era un traje que le quedaba demasiado grande. Nuestra relación funcionaba bajo una paz armada donde yo evitaba las explosiones a cambio de una fidelidad que, ingenuamente, daba por sentada. Sin embargo, la intuición femenina no es un mito, sino un sistema de alerta temprana que empezó a vibrar con una intensidad insoportable hace unas semanas. Todo estalló la tarde en que una conocida del gimnasio, de esas que siempre tienen un ojo en el chisme y el otro en la prensa rosa, me detuvo para soltarme una bomba que me dejó sin aire. Me juró por lo más sagrado que había visto a Joaquín saliendo de un hotel boutique de la mano con una mujer que, según sus palabras, podría ser fácilmente su abuela. No me describió a una amante convencional, sino a una de esas señoras millonarias que visten de seda y compran compañía joven para ignorar el paso del tiempo. Mi sangre hirvió instantáneamente, no solo por la traición física, sino por la humillación estética y moral de ser desplazada por una billetera y una piel de pergamino. Sentí que Joaquín no solo me engañaba, sino que me insultaba al elegir un perfil tan opuesto a todo lo que yo represento como mujer joven y trabajadora. La rabia me nubló el juicio de una forma extrañamente placentera, dándome una claridad que solo sienten los que se creen dueños de la verdad absoluta. Sin pensarlo 2 veces, manejé hacia el edificio de Joaquín, visualizando en mi cabeza cada una de las mentiras que seguramente me diría cuando lo confrontara. Al llegar, lo primero que vi fue un Lamborghini estacionado de forma prepotente justo en la entrada, obstruyendo casi por completo el paso peatonal. Esa máquina brillante y obscena era la confirmación definitiva de que mi novio se había vendido al mejor postor por un puñado de lujos banales. Me convencí de inmediato de que ese coche era el pago o el regalo de su nueva benefactora, una muestra de la arrogancia que solo alguien que se siente intocable puede exhibir. Me quedé mirando el vehículo unos segundos y, al ver una tienda de pinturas abierta a media cuadra, supe exactamente qué tipo de justicia iba a impartir esa tarde. Entré al local con la cabeza en alto, sintiéndome una enviada del destino, y compré 2 botes de aerosol de un rojo intenso, casi violento. Mientras caminaba de regreso al Lamborghini, agité los botes con una fuerza rítmica que me devolvió la calma. El sonido de la canica metálica chocando contra las paredes del envase era como música de guerra, un himno que anunciaba el fin de la impunidad de Joaquín. No sentía miedo ni duda, solo una satisfacción vibrante por ser la mujer que finalmente le daría una lección de humildad a ese par de aprovechados. Empecé a escribir la palabra infiel en letras gigantes sobre el capó, disfrutando de cómo la pintura fresca chorreaba sobre el acabado impecable y carísimo del coche. Cada trazo era un desahogo, una forma de gritarle al mundo que nadie se burla de mis sentimientos sin pagar un precio proporcional. Me sentía una heroína, una vengadora mística que estaba haciendo el trabajo sucio que muchas otras mujeres no se atreven a realizar por miedo a las consecuencias. No me importaba quién estuviera mirando, yo estaba en mi derecho legítimo de protestar contra el hombre que había roto nuestro pacto de amor por un juguete de lujo. Tenía las manos manchadas de ese rojo pegajoso que se negaba a salir, pero en ese momento lo sentía como una marca de honor, como la sangre de una batalla ganada. Estaba admirando mi obra cuando un tipo joven, que definitivamente no era Joaquín, salió corriendo del edificio gritando como un completo demente fuera de control. Se presentó como Fabio y, con un tono de voz que me pareció exageradamente dramático, empezó a decir que el coche era suyo y que era una donación para su fundación. Yo lo miré con un asco infinito, sin dejarme intimidar por sus gritos, porque mi lógica me decía que si un tipo así tenía un carro de ese nivel, algo turbio debía ocultar. Me crucé de brazos y, en lugar de caer en el juego de las disculpas, le dije que si tenía esa actitud de niño bueno y manejaba semejante ostentación, seguro también era un infiel en potencia. Le aclaré que mi mensaje, aunque fuera para otro, le servía perfectamente de advertencia para que no se aprovechara de ninguna mujer en el futuro. Fabio se puso histérico y empezó a llamar a la policía mientras yo le gritaba que dejara de ser tan dramático por un poco de pintura que seguramente su seguro cubriría. Me parecía increíble que un hombre adulto perdiera los estribos por un objeto material cuando había una mujer sufriendo una crisis emocional real justo frente a él. La falta de empatía de este tipo fue lo que más me ofendió, se preocupaba por su metal brillante mientras yo lidiaba con la traición de 2 años de mi vida. En ese momento, Joaquín bajó finalmente del edificio y,
para mi sorpresa, no venía con ninguna amante, sino con una señora mayor que resultó ser su tía abuela. Me explicó que ella estaba de visita para arreglar unos papeles de una herencia familiar y que el hotel y el movimiento eran por trámites notariales legítimos. A pesar de la explicación de Joaquín, yo sentía que el daño ya estaba hecho y que su falta de transparencia era la verdadera culpable de mi reacción. Si él hubiera sido un hombre claro desde el principio y me hubiera contado los planes con su tía, yo jamás habría tenido que recurrir a medidas tan extremas. Ahora Joaquín me miraba como si yo fuera un monstruo, ignorando por completo que fue su actitud distante lo que me empujó al borde del abismo. Me indigna profundamente que ahora yo sea la loca de la historia solo porque decidí no quedarme callada ante lo que parecía una infidelidad evidente. El mundo siempre juzga la reacción de la mujer, pero nunca se detiene a analizar las omisiones del hombre que provocan esa explosión necesaria. La policía llegó y Fabio empezó a hacer un show patético, señalando las manchas rojas en mis manos como si fueran pruebas de un asesinato en primer grado. Yo intenté explicarles con toda la calma del mundo que esto era un asunto de honor y que el coche estaba obstruyendo el paso, pero los oficiales estaban más preocupados por los formularios. Me sentí agredida por el tono que usaban conmigo, tratándome como a una criminal común cuando yo solo estaba defendiendo mi dignidad frente a una sospecha fundada. Nadie me pidió disculpas por haberme hecho pasar por ese estrés, ni Joaquín por su silencio ni Fabio por su agresividad innecesaria al gritarme en la calle. Me llevaron a la comisaría bajo un ambiente de hostilidad absoluta, donde lo único que importaba era el valor monetario del Lamborghini. Incluso en la patrulla, yo mantenía la cabeza en alto porque sabía que mi intención había sido pura y basada en una ética de pareja que ellos no comprenden. Me parece de una bajeza increíble que Joaquín se quedara consolando a Fabio en lugar de subir a la patrulla conmigo para explicar que todo fue un malentendido doméstico. Su lealtad cambió de bando en un segundo, prefiriendo aliarse con un desconocido que tiene un carro caro antes que con la mujer que lo ha apoyado durante 2 años. La sociedad siempre protege a los que tienen juguetes caros, dejando a las mujeres que actuamos con el corazón en una posición de vulnerabilidad y escarnio público. Me encerraron unas horas, pero mi mayor dolor no era la celda, sino la ingratitud de un hombre que no supo valorar el nivel de pasión que le demostré. Al salir, Joaquín ya no estaba esperándome, lo que me confirmó que su amor era tan frágil como el acabado de ese coche que tanto lo escandalizó. Me fui a mi casa con la sensación de que yo era la única víctima real en este circo de metal y herencias familiares, rodeada de hombres que no tienen ni idea de lo que es la honestidad. Fabio me mira como a una delincuente, Joaquín me mira con miedo y mi conocida del gimnasio ya debe haber regado el chisme por toda la ciudad sin hacerse cargo de su error. Pero yo sigo aquí, con mi dignidad intacta, sabiendo que si el mundo fuera un lugar más transparente, las mujeres no tendríamos que usar aerosol para que nos escuchen. No me arrepiento del mensaje, porque la palabra infiel es un recordatorio que todos esos hombres deberían llevar tatuado en la frente. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: ¿en serio dijiste que el sonido de la pintura era música de guerra? Es lo más ridículo que he escuchado en años, solo eres una persona violenta que no sabe manejar sus frustraciones. No eres una heroína, eres una vándala que necesita terapia urgente. Respuesta de la OP: es evidente que eres una persona gris y sin una gota de pasión que no entiende el simbolismo de un momento de liberación. Para las que sentimos de verdad, cada detalle cuenta cuando se trata de defender nuestra dignidad ante la mentira. Usuario Anónimo 2 dice: o sea, ¿tu lógica para no sentirte mal es que Fabio tenía cara de infiel? Rayaste un coche de un extraño que no tenía nada que ver con tus problemas de pareja y te sientes orgullosa. El nivel de delirio en este post es ampliamente asombroso. Respuesta de la OP: las mujeres tenemos un instinto que los hombres y las personas básicas jamás podrán comprender, aunque les pongas las pruebas delante. Si Fabio tiene ese coche y esa actitud, algo oculta, y mi mensaje fue una advertencia necesaria. Actualización 1. Ha pasado una semana desde aquel evento y las cosas han tomado un giro ridículo y totalmente desproporcionado que solo confirma lo mal que está esta sociedad. Resulta que algún ocioso sin vida propia me grabó mientras yo pintaba el Lamborghini y el vídeo se hizo viral en toda la ciudad en cuestión de horas. Lo que para mí fue un acto de catarsis privada y justiciera, para el resto del mundo se convirtió en un espectáculo de burlas de gente que no tiene ni idea de lo que es el compromiso. Me han apodado la loca del aerosol y mi cara está en todos los grupos de Facebook, pero nadie se pregunta por qué Joaquín me ocultó la visita de su tía abuela. Es increíble cómo prefieren atacar a la mujer que reacciona antes que cuestionar al hombre que provoca la duda con su falta de comunicación. El impacto de esta viralidad estúpida llegó hasta mi oficina, y ayer mi jefe me llamó para una reunión que fue el colmo de la hipocresía corporativa. Es un hombre que claramente se sintió identificado con Fabio y su juguetito, porque me habló con un tono de superioridad moral que me resultó repugnante desde el primer segundo. Me dijo que mi conducta no representaba los valores de la empresa y me despidió en el acto, como si lo que yo hiciera en mi tiempo libre fuera asunto suyo.
Me despidieron por defender mi dignidad y por un malentendido que ni siquiera fue mi culpa, demostrando que el sistema siempre protegerá a los hombres con dinero. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, pero con la rabia hirviendo al ver que mi carrera se veía afectada por un berrinche materialista de un desconocido. Lo peor de todo ha sido la reacción de mis supuestas amigas, quienes en lugar de cerrar filas conmigo, han empezado a enviarme mensajes cargados de juicios. Me dicen que me pasé y que Fabio es un tipo súper respetado en la ciudad porque trabaja en una ONG de ayuda social, como si eso fuera una excusa para ser un prepotente. No entiendo en qué momento el mundo se volvió tan blando y tan servil ante la imagen pública de un hombre que maneja un Lamborghini. Se supone que la sororidad debería estar por encima de un poco de pintura roja, pero mis amigas parecen más preocupadas por la estética de un coche que por mi salud emocional. Me siento profundamente sola en una batalla que debería ser de todas, pero al parecer, la mayoría prefiere ser políticamente correcta antes que ser leal a sus pares. Ahora estoy sin trabajo, con una mancha en mi expediente y todo porque Joaquín no tuvo la decencia de darme el árbol genealógico completo de su familia antes de invitar a gente. Si él hubiera sido claro desde el primer día sobre la visita de su tía y los trámites de la herencia, yo jamás habría sentido la necesidad de investigar por mi cuenta. Su falta de transparencia fue el motor de todo este desastre, pero curiosamente él sigue con su vida como si no hubiera roto un plato. Me indigna que se me cargue a mí con toda la responsabilidad de los daños materiales cuando el daño moral que él me causó es mucho más difícil de reparar. Es muy fácil juzgar el aerosol rojo, pero nadie juzga el silencio gris que Joaquín mantuvo durante semanas sobre sus planes personales. He pasado estos días encerrada en mi casa, viendo cómo mi nombre es arrastrado por el lodo en redes sociales mientras Fabio da entrevistas sobre su pobre coche. Ese tipo ha aprovechado la situación para hacerse la víctima y promocionar su fundación, lo cual me parece de un oportunismo asqueroso y muy poco ético. Se nota que disfruta de la atención y de la lástima de la gente, alimentando la narrativa de que yo soy una loca peligrosa que ataca por deporte. Nadie menciona que el coche estaba mal estacionado y que su actitud hacia mí en la calle fue agresiva y nada caballerosa desde el principio. El sistema está tan viciado que un hombre que grita en la calle es visto como un afectado, pero una mujer que escribe una verdad es vista como una enferma. Me han llegado notificaciones de que Fabio pretende hacerme pagar hasta el último centavo de la restauración de la pintura, que según él es especial y carísima. Me parece un robo a mano armada que pretendan cobrarme una fortuna por un poco de aerosol rojo que se quita con cualquier solvente de buena calidad. No pienso dejarme extorsionar por un tipo que claramente tiene dinero de sobra para cubrir esos gastos sin afectar su estilo de vida de playboy benéfico. Mi abogado me dice que la situación es complicada por el vídeo viral, pero yo sigo creyendo que la justicia debería ver la intención detrás del acto. No fue vandalismo gratuito, fue una protesta legítima contra un hombre que me estaba haciendo sentir insegura y traicionada en mi propia relación. Joaquín ha intentado llamarme un par de veces, pero no he tenido el valor de contestarle porque sé que solo vendrá con más excusas baratas sobre su tía. No necesito que me explique por qué me ocultó las cosas, necesito que se haga cargo de las consecuencias legales y laborales que su silencio me provocó. Si él fuera un hombre íntegro, ya le habría pagado a Fabio el arreglo del coche para que me dejara en paz, pero prefiere quedarse escondido detrás de su familia. Me asombra cómo los hombres se vuelven cobardes en cuanto hay un conflicto que requiere que den la cara por la mujer que aman. Al final, el Lamborghini es solo un símbolo de todo lo que Joaquín no pudo darme: seguridad, transparencia y una lealtad a toda prueba. Sigo con las manos manchadas de ese tinte rojo porque, por más que tallo, parece que la pintura se ha impregnado en mis cutículas como un recordatorio eterno. Lo veo como una marca de guerra, como un estigma que la sociedad me pone por no haber sido la novia sumisa que se queda en casa llorando. No entiendo por qué la gente se escandaliza tanto por un acto de rebeldía estética cuando hay infidelidades reales ocurriendo en cada esquina. Mi error fue ser demasiado honesta y demasiado apasionada en un mundo que prefiere las mentiras bien decoradas con lujos. Si ser loca significa no permitir que se burlen de mis sentimientos, entonces acepto el título con todo el orgullo que mi dignidad me permite. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: es increíble que culpes a Joaquín por tu despido cuando fuiste tú la que decidió vandalizar un carro que ni siquiera era de él. La falta de comunicación no es una invitación a cometer delitos, asume tu responsabilidad de una vez y deja de victimizarte. Respuesta de la OPE: la comunicación es la base de todo y él falló primero al ocultar mi información vital que me llevó a ese estado de desesperación. Si vas a opinar, trata de entender que las acciones tienen raíces y yo no me desperté con ganas de pintar nada sin una razón provocada por él. Usuario Anónimo 2 dice: hasta un niño de primaria entiende que no se raya lo que no es suyo, pero tú te sientes una heroína por vandalizar el carro de un tipo de una ONG. Qué bueno que te despidieron, nadie quiere a alguien tan inestable y violento en su equipo. Respuesta de la OPE: seguramente eres otro de esos bots que no entienden de justicia social ni de la presión emocional a la que nos someten los hombres.
Mi despido es solo otra prueba de cómo el patriarcado protege los juguetes de los hombres por encima de la salud emocional femenina. Actualización 2. Ha pasado un mes desde que mi vida se convirtió en un circo público y las cosas solo han empeorado gracias a la terquedad de Fabio y su sed de venganza. El dueño del auto ha decidido seguir adelante con la denuncia por daños a la propiedad, ignorando mis explicaciones sobre el contexto emocional de mi acto. Mi abogado me sugirió que le pidiera una disculpa pública y que me ofreciera a pagar la reparación, la cual resulta ser una fortuna porque la pintura era una edición especial o alguna tontería así. Me niego rotundamente a humillarme frente a un hombre que claramente disfruta de verme sufrir por un error que nació de una sospecha legítima. Si yo me disculpo, estoy admitiendo que mi rabia no era válida, y mi dolor no es algo por lo que tenga que pedir perdón a un desconocido. Decidí que la mejor forma de defenderme era ser honesta en mis redes, así que subí un post explicando que mi protesta contra la cultura de la infidelidad sigue siendo legítima. Publiqué fotos de mis manos todavía manchadas de rojo, porque esa pintura de verdad no sale con nada, para que la gente viera mi sacrificio y mi entrega. Pensé que las mujeres se sentirían identificadas con mi lucha, pero la respuesta fue absolutamente horrible y cargada de odio injustificado. Empezaron a acosarme, diciendo que Fabio es un santo y que el coche era para una subasta benéfica que ahora se tuvo que retrasar por mi culpa. ¿Y qué si lo era? Un hombre que puede permitirse un Lamborghini nunca será una víctima real en este sistema donde las mujeres perdemos el empleo por un vídeo. He intentado contactar a Joaquín varias veces para que él pague la mitad de los gastos legales, ya que su falta de transparencia fue el motor real de todo esto. Si él no hubiera sido tan hermético con sus planes, yo jamás habría estado en esa calle con esos botes de aerosol, así que moralmente la deuda es compartida. Sin embargo, el muy cobarde me tiene bloqueada de todas partes y ha preferido desaparecer antes que hacerse cargo de las consecuencias de su comportamiento. Me parece de una bajeza increíble que me deje sola enfrentando a un equipo de abogados millonarios mientras él se esconde detrás de su tía abuela. Es la prueba definitiva de que nunca me amó de verdad, porque el amor real se demuestra cuando las cosas se ponen feas, no solo cuando hay herencias por cobrar. La gente en Internet es experta en juzgar sin conocer el trasfondo de las historias, llamándome tóxica, solo porque no me quedé de brazos cruzados. Me indigna que se preocupen más por el valor de reventa de un coche que por la estabilidad mental de una mujer que fue llevada al límite. Fabio ha estado usando su fundación para limpiar su imagen y hacerme quedar como la villana de una película de terror, ganando seguidores a costa de mi desgracia. No entiendo cómo pueden admirar a un tipo que prefiere demandar a una mujer desempleada antes que aceptar que su coche estaba mal ubicado y provocó una reacción. El mundo está tan al revés que la caridad de Fabio se acaba en cuanto tocan su metal brillante, demostrando que su bondad es solo una fachada para las redes. Mi abogado insiste en que las fotos de mis manos manchadas son perjudiciales, para mi caso, pero yo las veo como un símbolo de resistencia que no pienso borrar. Cada vez que veo el rojo en mis uñas, recuerdo que fui la única que tuvo el valor de actuar contra lo que parecía una injusticia de pareja. No voy a permitir que me silencien con amenazas legales ni con el juicio de personas que viven vidas aburridas y sin emociones fuertes. Si tengo que ir a juicio por escribir una palabra que describe perfectamente la actitud de muchos hombres, entonces iré con la frente en alto. La verdad tiene un precio y yo lo estoy pagando con creces, pero al menos no tengo que fingir que soy una santa como lo hace Fabio. La presión social ha hecho que incluso mis vecinos me miren con recelo cuando salgo a comprar el pan, como si yo fuera a rayar sus coches también. Es ridículo cómo la gente proyecta sus miedos en mí, convirtiéndome en el chivo expiatorio de todas sus inseguridades automotrices. Yo no soy una vándala profesional, soy una mujer que fue traicionada por su intuición y por la falta de claridad de su pareja, nada más. Me ofende que me comparen con delincuentes cuando mi acto fue puramente simbólico y lleno de un dolor que ellos no podrían soportar. La falta de sensibilidad de la comunidad es lo que realmente me duele, ver cómo se unen para proteger un objeto inanimado en lugar de apoyar a una vecina. Joaquín sigue sin dar señales de vida, lo cual me hace pensar que tal vez Fabio y él están planeando algo juntos para terminar de hundirme. He visto comentarios en el perfil de la fundación de Fabio donde Joaquín le da like a las actualizaciones sobre el estado del coche, lo cual es la traición máxima. Ver que mi ex se alía con el hombre que me está demandando es una puñalada que no vi venir y que me quita el sueño todas las noches. Me pregunto cuánto tiempo llevaban planeando esta amistad o si simplemente Joaquín es tan débil que prefiere estar del lado del dinero. Al final, todo se reduce a eso, el dinero de Fabio contra mi verdad, y parece que la balanza está muy inclinada hacia el lado del Lamborghini. Sigo sosteniendo que Fabio tiene cara de ser un tipo que engaña a sus parejas y que mi aerosol rojo fue solo un recordatorio preventivo que el universo le envió. El hecho de que sea dueño de una ONG no lo hace inmune a las tentaciones ni lo convierte en un ser de luz, por mucho que Internet lo adore. Yo veo a través de su sonrisa perfecta de comercial de televisión y sé que hay algo oscuro en su insistencia por destruirme legalmente.
Ningún hombre realmente bueno se ensañaría de esta forma con una mujer que claramente está pasando por un momento difícil. Pero claro, en este mundo de apariencias, él es el héroe y yo soy la loca que se atrevió a manchar su reluciente mentira sobre ruedas. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: he visto las fotos de tus manos y es obvio que usaste aerosol de grado industrial sin guantes, por eso no se te quita. Eres tan torpe que ni siquiera para vandalizar sirves. Deja de llamarlo sacrificio y acepta que fuiste descuidada hasta para eso. Respuesta de la OP: lo que tú llamas torpeza son en realidad marcas de guerra que llevo con orgullo por haberme atrevido a actuar en un momento de crisis. Solo alguien con una vida vacía se fijaría en el uso de guantes cuando hay un honor que defender a capa y espada. Usuario anónimo 2 dice: a mi prima le pasó algo parecido cuando creyó que su novio la engañaba, pero ella tuvo la decencia de aceptar que se equivocó y pagó el daño de inmediato. Deberías aprender de ella antes de que la denuncia legal te deje en la calle por tu soberbia. Respuesta de la OP: tu prima debe tener el autoestima muy baja para pedir perdón por reaccionar ante una posible traición. Yo no soy como ella, yo no negocio mi dignidad ni me arrodillo ante hombres poderosos solo por miedo a las consecuencias económicas de mis actos. Actualización 3. Ha pasado poco tiempo desde que la Corte dictó sentencia y todavía no puedo creer el nivel de injusticia y humillación al que me han sometido. Me han condenado a pagar una indemnización que es básicamente todos mis ahorros de años, además de cumplir una cantidad absurda de horas de servicio comunitario. ¿Y saben cuál es la parte más retorcida y cruel de todo este asunto? Me mandaron a hacer el servicio comunitario precisamente a la fundación benéfica de Fabio, el dueño del Lamborghini. Es una coincidencia tan perfectamente planeada para humillarme que estoy segura de que Fabio movió sus influencias para que esto sucediera. Me siento como una prisionera política obligada a servir a mi opresor en su propio terreno, rodeada de gente que me mira como si fuera un bicho raro. Tuve que presentarme ayer para mi primer día y Fabio tuvo el descaro absoluto de recibirme con una sonrisa llena de suficiencia y decirme que esperaba que aprendiera algo sobre la ira. Me dieron una escoba y me pusieron a limpiar estantes en el almacén de la fundación, mientras él se paseaba con sus donantes como si yo fuera parte de la decoración. Pasé 4 horas limpiando polvo y acomodando cajas mientras mis manos, que aún conservan rastros rojizos, me recordaban constantemente mi derrota. Lo que más me dolió fue la actitud de los empleados, que me hablaban con un tono condescendiente, dándome instrucciones como si yo no tuviera una maestría. Es increíble cómo el sistema se ensaña con una mujer que solo quiso ser honesta, obligándola a barrer el piso de su enemigo. Pero lo peor de todo, lo que de verdad me rompió el corazón, fue ver a Joaquín llegar a la oficina de Fabio como si fueran mejores amigos de toda la vida. Resulta que se han vuelto inseparables desde el escándalo, y ahora Joaquín colabora activamente en la fundación, supuestamente para remediar el estrés que yo causé. Joaquín pasó por mi lado y ni siquiera se dignó a dirigirme la palabra, entró a la oficina de Fabio riéndose y compartiendo café como si yo no existiera. Me sentí invisible, humillada y traicionada por el hombre por el que hice todo este acto de supuesta valentía hace unos meses. Verlos juntos, burlándose de mi situación desde sus posiciones de privilegio, es la confirmación de que el mundo premia a los cobardes y castiga a las valientes. Sigo sosteniendo que Fabio tiene cara de ser un tipo que engaña, y ahora tiene a Joaquín como cómplice perfecto para validar su supuesta perfección ante la sociedad. Se han aliado para hacerme quedar como la loca del pueblo, usando la fundación como escenario para su amistad masculina tóxica. Joaquín se ha convertido en el perrito faldero de Fabio, probablemente atraído por el brillo de su dinero y su estatus social, dejando de lado los 2 años que pasamos juntos. Me indigna que se atrevan a actuar como si ellos fueran las víctimas, cuando yo soy la que está barriendo estantes por culpa de sus secretos. Si Joaquín me hubiera mirado a los ojos al menos una vez, tal vez habría sentido algo de humanidad, pero prefirió ignorarme para no arruinar su nueva imagen de hombre redimido. Mis manos siguen teniendo esos rastros rojos en las cutículas y cada vez que trato de limpiarlos en el baño de la fundación, siento que Fabio me está observando desde sus cámaras. Es una sensación paranoica, lo sé, pero después de todo lo que han hecho para hundirme, ya no confío en nada de lo que pasa en ese edificio. El ambiente en la ONG es de una rectitud forzada que me resulta asquerosa, con todos fingiendo que son santos mientras disfrutan de ver a una mujer cumpliendo una condena injusta. Me obligan a sonreír y a ser amable con los visitantes, lo cual es la prueba máxima de mi resiliencia en un entorno tan hostil. No me voy a quebrar, aunque tenga que limpiar hasta el último rincón de ese lugar, porque mi orgullo es lo único que me queda y no se los voy a regalar. A veces me dan ganas de gritar en medio de la oficina que Fabio no es quien dice ser, pero sé que eso solo me traería más problemas legales y Fabio está esperando cualquier error para alargar mi condena. Me muerdo la lengua cada vez que lo veo dar discursos sobre la segunda oportunidad y la compasión, sabiendo que conmigo no ha tenido ni una pizca de ninguna de las dos cosas. Su hipocresía es tan grande como su coche, y me asombra que nadie más se dé cuenta de la saña con la que me trata en privado.
Joaquín lo mira con una admiración que me da náuseas, como si hubiera encontrado en Fabio al hermano mayor que nunca tuvo, reemplazándome a mí con una facilidad pasmosa. Al final, los hombres siempre se eligen entre ellos cuando una mujer se vuelve incómoda para sus planes de grandeza. He intentado mantener mi dignidad haciendo mi trabajo con una eficiencia que los deja mudos, demostrando que soy mucho más que la etiqueta que me pusieron en internet. Pero cada vez que Fabio pasa y me pregunta, ¿cómo va todo?, con ese tonito burlón, siento que la pintura roja en mis manos empieza a arder de nuevo. Es una humillación diaria que tengo que soportar para evitar ir a la cárcel, una penitencia por haber amado a un hombre que no valía ni el spray que gasté. No entiendo cómo la ley puede permitir que una víctima de circunstancias emocionales sea obligada a trabajar para su denunciante. Es una falla del sistema que debería ser denunciada. Pero claro, ¿quién me va a escuchar a mí, la loca del aerosol, contra el gran filántropo de la ciudad? Cuento los días para terminar estas horas de servicio y alejarme para siempre de esa fundación que huele a perfume caro y a traición masculina. Me duele ver cómo Joaquín ha rehecho su vida tan rápido, integrándose a un círculo social al que siempre quiso pertenecer, usando mi caída como su boleto de entrada. No me cabe duda de que Fabio lo invitó a colaborar solo para molestarme a mí, usando a mi ex como una herramienta de tortura psicológica constante. Pero sigo aquí, con la frente en alto, barriendo sus pisos pero manteniendo mi alma limpia de su hipocresía barata. Si ellos creen que me han vencido, están muy equivocados, porque una mujer que ha pasado por lo que yo pasé ya no le teme a nada. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, es el cierre perfecto para esta historia. Tu ex ahora tiene un mejor amigo millonario y tú terminaste siendo su empleada doméstica gratuita por un mes. Te ríes de su amistad, pero ellos están felices y tú estás limpiando estantes por tu propia falta de control. Respuesta de la OP. Lo que tú llamas amistad es en realidad una conspiración de hombres mediocres que se unen para intentar anular a una mujer que los pone en evidencia. Seguramente se unieron para conspirar en mi contra desde el principio y esta hermandad es solo una forma de vigilarme y seguir humillándome. Usuario anónimo 2 dice, en lugar de seguir quejándote y buscando teorías de conspiración, deberías cerrar la boca, terminar tus horas de servicio y dejar de publicar en redes. Si Fabio ve lo que escribes, podría acusarte de difamación y ahí sí que no vas a salir nunca del almacén. Respuesta de la OP. La libertad de expresión no se negocia por unas cuantas horas de trabajo forzado ni por el miedo a las represalias de un hombre herido en su ego. Voy a seguir diciendo mi verdad porque el silencio es lo que los mantiene a ellos en el poder y yo no voy a ser su cómplice. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde que terminé mi servicio comunitario y mi vida es un desastre absoluto, aunque me niego a decir que me arrepiento de haber actuado con integridad. Sigo sin poder conseguir un trabajo estable porque, cada vez que un reclutador busca mi nombre, lo primero que aparece es ese vídeo maldito donde me llaman la loca del aerosol. Vivo en un departamento diminuto, casi una caja de zapatos, y paso los días tratando de quitarme los últimos restos de pintura roja que parecen haberse fusionado con mi piel para siempre. Es como si el universo hubiera decidido que ese color debe acompañarme como una marca de Caín por haberme atrevido a marcar la supuesta perfección de un hombre. Mi orgullo sigue intacto, pero el olor a solvente y la soledad son ahora mis únicos compañeros constantes en esta nueva realidad que me impusieron. Joaquín y Fabio publicaron hace poco una serie de fotos donde se los ve celebrando el éxito récord de la recaudación de fondos de la fundación, rodeados de gente que los adora. Es asqueroso ver cómo el mundo premia a los hombres que se victimizan por cosas materiales mientras ignoran el daño que le causan a las mujeres que los amaron. Joaquín se ve más feliz que nunca, codeándose con la alta sociedad, mientras yo tengo que contar las monedas para pagar el alquiler de mi cuchitril. Me dicen que pida disculpas públicas para que la gente olvide, pero eso sería admitir que Fabio tenía razón y que mi rabia no era válida, y eso no va a pasar. Mi dignidad no tiene precio, aunque me cueste vivir en la precariedad absoluta por el resto de mis días. Me quedo mirando el bote de aerosol vacío que guardé como un recuerdo de mi valor y me pregunto cómo es posible que todos estén tan ciegos ante la injusticia que viví. Me convertí en el chivo expiatorio de una sociedad que prefiere un Lamborghini impecable a una mujer honesta que no sabe quedarse callada ante la sospecha. Fabio y Joaquín son los héroes de una historia mal contada, pero yo sé la verdad, ellos se alimentan de la humillación ajena para sentirse importantes. No me arrepiento de nada, solo de vivir en un mundo tan blando que se escandaliza por un poco de pintura roja pero normaliza el silencio y la falta de transparencia en las parejas. Al final del día, yo sigo siendo la que tuvo el valor de actuar, y aunque ahora esté sola, sigo teniendo la razón, y eso es algo que ni todo el dinero de Fabio podrá comprarme.